Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión, Marcos capítulo 4, con una palabra preciosa, hermanos. Partimos con la parábola del sembrador. Una de mis parábolas favoritas y será de mucha bendición. No sé si dejar este estudio en dos partes, porque a la vez tampoco terminamos el capítulo 4. Pero esta primera parte tal vez la deje en dos partes. No lo sé. Dios les bendiga, hermanos. Marcos capítulo 4, versículo 1. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Se viene la parábola del sembrador, una parábola que a mí me encanta, hermanos. Me gusta mucho. Creo que es una de las parábolas que más me fascinan. Porque tiene mucha revelación y porque a la vez, escúchenme bien, porque a la vez tenemos que prestar atención para identificar qué clase de cristiano somos usted y yo. Atentos a esto. Esto es un estudio que usted se va a juzgar, usted mismo, a través de la palabra, ¿sí? Los parámetros para nosotros es la palabra de Dios. Y esta palabra va a determinar quiénes somos, cómo somos, si somos o no somos cristianos, cómo es nuestro corazón delante del Señor, ¿sí? Que sea la palabra la que nos juzgue y que nosotros podamos pesar, hermanos, esto y hacer cambios si es necesario en nuestra vida. Amén. Dice Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, como es habitual. Se agolpaba mucha gente para escucharle. Tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, alejándose del gentío en la playa, ¿sí? De estas ovejitas que estaban ahí. Hubiese sido maravilloso haber estado ahí, escuchándola a él. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina: oíd. Escuchen, hermanos. He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es aquel que tira semilla. Siembra semilla. Paréntesis, las semillas se siembran. Las plantas se plantan. Vale decir, una semilla no se planta, una planta no se siembra. Un pequeño paréntesis. Semilla, ¿sí? Semilla. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Por qué? Porque quedaron expuestas y las aves se comieron la semilla. Otra dice, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. La semilla en su proceso, que el primer proceso es morir, al ser tirada en tierra, no brota inmediatamente. Lo primero que sale es, ¿sí?, echar raíces. Entonces tiene un proceso y un tiempo para luego salir de la tierra. Pero esta, que cayó en pedregal, esta semilla, en pedregales, entre piedras, ¿sí? Como no tenía mucha tierra, brotó rápidamente. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. ¿Se dan cuenta? Otra parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Fíjense lo siguiente. La palabra dice que aquella semilla que cae entre espinos, crecieron los espinos y la ahogaron. Vale decir, la semilla creció, sí, pero producto de los espinos fue ahogada esta planta y producto de eso, de ese ahogo, no dio fruto. Creció, sí, había tierra, sí, pero no dio fruto. ¿Por qué? Porque fue ahogada. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo, atentos a esto, y produjo, ¿qué produjo? La semilla, al caer en buena tierra, nada la ahogó, tenía buenas raíces, el sol no la quemó, creció abundantemente y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Atentos a esto, quien tenga oído oiga. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, oiga.
10. Cuando estuvo solo, ¿sí? Él predica esto. Él predica esta parábola del sembrador. Y luego dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. En estricto rigor, el Señor desde la barca predica esta parábola del sembrador. ¿Habrán entendido? ¿No habrán entendido? Algunos sí, algunos no. El tema es que luego pasa un rato y luego dice, cuando estuvo solo. ¿Qué ocurrió en ese lapso? No sabemos, pero cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, los apóstoles, que el día de ayer estudiamos el llamamiento a los 12 apóstoles, le preguntaron sobre la parábola. ¿Cuál? La del sembrador, la que acabamos de leer. Y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Esto es hasta el 20. Esto es hasta el 20, ¿ya? Lo que es la parábola del sembrador. Luego del 20 haré tiempo para dudas, preguntas y consultas, hermanos. Aquellos nuevitos que están por acá en TikTok y en las diferentes plataformas. El sembrador es el que siembra la palabra, ¿sí? O sea, la semilla es la palabra. Vale decir, aquellos que evangelizamos, aquellos que predicamos, somos los sembradores y la palabra de Dios es la semilla. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. ¿Sí? Entonces, todos los del camino son aquellos que escuchan la palabra, ¿sí? Son los del camino, la tierra, o sea, la semilla. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, que va, le reprenda, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los del camino, ¿sí? Que están por ahí. Y Satanás quita la palabra en sus corazones. La pregunta es, ¿cómo quita Satanás la palabra de sus corazones? Satanás puede entrar en el corazón. Bueno, recordemos que hay posesiones demoníacas, pero no en este caso. Cuando quita la palabra de sus corazones, recordemos que el único que es omnisciente es nuestro Dios. Dios todo lo sabe, conoce los más profundos pensamientos de nuestro corazón, nuestra mente, de nuestra alma, ¿sí? Eso tiene que ver con lo almático. Es Dios omnisciente, nadie más. Dios y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Dios, un solo, ¿sí? La Trinidad en Dios. Cuando hablo de Dios, hablo de la Trinidad. Entonces, Dios es omnisciente. Satanás y sus demonios no. Pero así como, por ejemplo, y esto es importante que lo entienda, ¿sí? Porque yo sé que esto causa duda en cómo Satanás puede introducirse en el corazón de alguien y arrebatar esa palabra. Simple. Yo puedo a una persona decirle, oye, mira, esta persona es así, 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 y envenenar. Ser una víbora con mi lengua, ser una serpiente, envenenar el pensamiento de alguien y predestinarlo para que piense mal de otra persona. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante lo que hablo. Por eso tenemos que tener mucha precaución con lo que hablamos. Por eso no podemos tener rencores, raíz de amargura en nuestro corazón, porque nuestra boca tiene que ser de bendición y glorificar a nuestro Dios. Todo lo que digamos tiene que ser de bendición para otros. Pero así como en un mundo material, yo hablo y ustedes me escuchan a través de sus oídos carnales y mi boca carnal, se puede transmitir todo esto, ¿sí? A través de redes sociales. Pero recuerden que no somos solo cuerpo y alma, porque el alma piensa, razona, siente, ¿sí? Todo lo almático, lo que este cuerpo lo materializa, o sea, lo que sentimos. El alma necesita este cuerpo, pero el espíritu se mueve en lo espiritual. De ahí los dones espirituales que son sobrenaturales. Recuerden, estamos leyendo Marcos capítulo 4, versículo 15. ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros nos empapamos de todo lo que este mundo ofrece, todo, estamos predestinados. Hay algo que se llama primado negativo. Vale decir, te exponen la verdad, una verdad, una realidad de diferentes maneras, como por ejemplo a través de los Simpsons, que cuando ocurren las cosas,
la gente lo normaliza diciendo, ah, sí, o incluso lo llega a negar. Eso se llama primado negativo. Y eso tiene que ver con todo lo que nosotros metemos en nuestra cabeza. Pero en el mundo espiritual también ocurren cosas. Vale decir, cuando una persona ha asesinado, un delincuente, lo que sea, y de pronto le hacen una entrevista, muchos de ellos dicen, es que escuché voces. Esas voces las escuchan en sus cabezas, porque la mente, vale decir, el alma, canaliza lo que el espíritu en el mundo espiritual escucha. Ahora, ¿cómo Satanás puede arrebatar eso? Simple, murmurando con voces en lo espiritual. No es Satanás porque no es omnipresente. Satanás no es omnipresente, pero cuando hablamos de Satanás, hablamos de el adversario, ¿sí? Jesucristo, nuestro Señor, le reprenda. Entonces, ¿cómo puede arrebatar eso? Con aquellos pensamientos que la gente tiene, que aun cuando les prediquemos de Cristo, endurecen su corazón, simplemente negando la palabra. Entonces, cuando dice, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántas personas han ido a una iglesia o han escuchado una palabra del Señor a través de un predicador, de una sierva, ¿sí? De un pastor, de una ministra, en cualquier momento, en una congregación, hermano, con gozo, y la reciben con alegría y se van llenitos? Ayer no me recuerdo quién me dijo en los comentarios en TikTok que cómo hacer para que permanezca la unción de Dios. Fue así, creo que fueron sus palabras en TikTok. Y yo la abordé entendiendo de que la unción no se toma un domingo, hermano. Somos ungidos por causa de Cristo. Y ya está. Ahora, vivimos y perseveramos en santidad, pero constantemente. Esto no es solo un domingo. Aquellos que la reciben con gozo son esas personas que van a la iglesia, hermano, un domingo, un jueves, ¿sí? A escuchar de Dios como si fuese una batería. Entonces, se enchufan en lo espiritual a la palabra que se predica, salen contentos, llegan a llorar, emocionados, en lo almático. Por eso los cristianos no vivimos por el alma, no vivimos por emociones. Los cristianos vivimos por convicciones, firmes en lo que hemos creído. A pesar de que el mundo se venga abajo, a pesar de las dificultades, firmes en Cristo Jesús, tenemos que perseverar. Hermano Cris, pero ¿puedo recibir la palabra? Hermano, podemos recibir la palabra con gozo. Nos puede dar alegría, contentamiento, júbilo, pero también de pronto nuestras lágrimas empiezan a caer y somos quebrantados. Por A, B o C motivo, hermano, somos seres almáticos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces es normal que la manifestación del Espíritu Santo nos conmuevan las emociones. Ahora, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. ¿Por qué? Porque había pedregales, cayó un pedregal, poca tierra, consistencia, poca firmeza, poca convicción. La palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día sí, otro día no, otro día sí, otro día. Sí, hermano, sí, no, que no. Hermano, ese doble ánimo, preocúpese, porque somos personas de convicciones, que tú sí sea así. Ahora, no debemos prometer ni jurar, sino que mi palabra vale. Y si mi palabra hoy día es sí, tiene que ser un sí constante, perseverar. Eso se llama convicción, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces son esas personas que van a la congregación. No estoy diciendo que no sean cristianos, no estoy diciendo que no sean cristianos, sino estoy diciendo de personas que reciben la palabra, aman a Dios, reciben con gozo, van un domingo, van un miércoles, un jueves, qué sé yo, a la congregación, pero posteriormente, cuando viven situaciones conflictivas, su fortaleza, su seguridad, su firmeza, su convicción está en Cristo, porque son personas emocionalistas. Y cuando vivimos el día malo, que dice la palabra que va a llegar a todos y cada uno de nosotros, que es cíclico, va a llegar, hermano. La pregunta no es si van a... No, va a haber un día malo. Y en ese día malo es cuando, en base a nuestras convicciones, tenemos que recordar la palabra. Pero ¿cómo voy a recordar la palabra si no la he estudiado, si no la he escuchado? ¿Cómo voy a recordar la palabra si soy simplemente emocionalista?
¿Sí? Es ahí cuando tenemos que recordar en el día de la aflicción, en problemas, en dificultades, en la crisis matrimonial, de aferrarnos al Señor. Y aunque todo se dé vuelta, aunque todo me den vuelta a la espalda, aunque el mundo se me venga abajo, el Señor es conmigo. El Señor es conmigo. Estoy bajo el abrigo del Altísimo. Él es mi protección. Él es mi buen pastor. Y ahí tenemos que hacer valer todas las palabras, todas las promesas que Dios me ha concedido. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Ahora viene los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, 19. Pero los afanes de este siglo. ¿Cuáles son los afanes de este siglo? Todo lo que su corazón desea y que se nos vomita en la boca, hermano, se nos vomita a través de redes sociales, noticias, televisión, todo lo que es marketing y publicidad. ¿Sí? Los afanes de este siglo. Hermano, la palabra dice que no podemos poner nuestro corazón en este mundo. Que nosotros como cristianos estamos acá, pero no pertenecemos. Pero ¿saben? A pesar de que conocemos la palabra, vivimos como si fuésemos eternos acá, hermano. Como si quedaran muchos años por delante, olvidando que cada día es un regalo de Dios. Cada día es un regalo de Dios. Cada día es una bendición, hermano. Si yo les pregunto hoy día, ¿cómo Dios se le ha revelado? Usted debería tener una infinidad de cosas que mencionarme. Partiendo porque tiene vida. Porque cuando abrió sus ojos, Dios, su misericordia le concede un día más de vida. Y eso es precioso. Es algo maravilloso y además sobrenatural, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un día más para perdonar y para pedir perdón si es necesario. E incluso restaurar si hemos dañado a alguien. Y estar a cuentas con nuestro Dios. Estamos en un periodo de gracia, un tiempo de gracia, hermanos. Este tiempo de gracia en el cual Dios se manifiesta a través de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Vida para ir y predicar, hermanos. Los ángeles anhelan, no se envidian, dice la palabra, por lo que hacemos, por predicar este evangelio precioso, las buenas nuevas, las buenas noticias de que en Cristo Jesús hay vida eterna, de que por causa del pecado vamos a condenación, directo al lago de fuego y azufre, pero sin embargo en Cristo somos hijos de Dios. Hermano, abrir nuestros ojos implica estar agradecido de este Dios maravilloso que es misericordioso con nuestra vida. Porque a pesar del pecado, a pesar de cómo somos, de lo vergonzoso que son nuestros pensamientos en muchas ocasiones y que incluso nuestras acciones, Él es misericordioso con nuestra vida. De tener una ducha con el cual bañarnos. Hermanos, de dormir tranquilo y no saber que en cualquier momento cae un cohete en su casa. La guerra que se está viviendo en Tierra Santa, que es profética y lo sabemos, que no trae nada bueno, pero está profetizado, no porque Dios los desee, sino porque Él sabía que estas cosas iban a ocurrir. Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no pone un alto? Porque hay un periodo de gracia. Y si hubiese puesto un alto, al primero que hubiese arrancado hace tiempo atrás hubiese sido a mí. Y en este periodo de gracia Dios espera que el mundo sea salvo. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, hermano. ¿Para qué? Para que el mundo no perezca, pero le rechazan. Para que el mundo haga buenas obras, pero hacen lo malo. Y es por eso que rechazan a Jesucristo, porque tienen un corazón completamente perverso. No así nosotros, hermanos. Ha puesto una vida nueva, somos nuevas criaturas, para hacer cosas buenas, para perseverar en buenas obras, porque nos ha capacitado para toda buena obra. Somos ministros competentes, dice la palabra. Un día de vida, un abrir los ojos, un desayuno, hermano, una taza de leche, un café, una tostada, el mirar a nuestros hijos que estén bien. Hoy día compartí un mensaje con la serie de Chosen, donde Santiago Cojo, que además el actor es cojo, hermano, es cojo, y vi en una entrevista cómo él su corazón había sido tratado por Dios también. Es precioso. Bueno, y él le dice a Jesucristo, quienes lo han visto, vayan a verlo. Se lo recomiendo, no tiene desperdicio de tiempo. Sinceramente, es una bendición. El hacerlo hoy día, aunque ya conocía a Seisena, fue maravilloso, hermano. Y Jesús le dice, ¿quieres ser restaurado? Es la voluntad del Padre. Si quieres, te puedo sanar. Pero luego le explica, le dice,
Y si hablas de tu testimonio, sí, prácticamente, Santiago, hermanos, hemos creído, aún con nuestra deficiencia, aún con nuestras debilidades, aún con la enfermedad que llevamos a cuesta, aún con los problemas, la crisis, aún con esas cicatrices que llevamos, creemos en un Dios. Y aún sin importar las cosas que vengan adelante, seguimos creyendo a Dios. Pregunto, ¿es necesario que usted y yo seamos restaurados? Que hermano, Cristo, estoy enfermo, Sí lo sé, hermano, sí lo sé, mi hermana. Pero aún así usted sirva al Señor. Dígame, ¿no es de ejemplo? Para mí es un ejemplo. Mi hermana Marce, usted es un ejemplo para mí. Mi hermana Francisca, usted es un ejemplo para mí y para mi esposa. Mi hermano Jesús, usted es un ejemplo de un joven con un corazón sirviendo al Señor. Mi hermano Jorge, somos ejemplo, hermanos, y Santiago lo era. Y es precioso entender que no servimos a Dios porque Él hace milagros, obras, sanidades. No, porque a pesar de todo servimos a Dios y Él es misericordioso con nosotros. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermanos, es a eso a lo que nos llamó Dios. Pero los afanes de este siglo, ¿cuáles son los afanes de este siglo? Aquellas personas que lo único que quieren son riquezas, cambiar el auto, renovar la casa nueva. Y si partimos por agradecer a Dios, ¿saben por qué Dios no nos bendice más? Porque no somos buenos administradores. Porque si fuéramos buenos administradores, hermano, Dios no puede, la palabra lo dice, Él no pondrá vino nuevo en odres viejos. No lo puede hacer. No lo puede hacer, hermano. No lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque nos destruye. De la misma manera, Dios no prosperará. Escuchen, esto es sana doctrina, hermano. Acá se van a ir mucho, no me interesa. Quienes toleren la sana doctrina permanecerán. Quienes quieren que les diga, Dios les va a bendecir. Dios nos bendice. Pero se dan cuenta de los milagros que le estoy hablando, hermano, abrir nuestros ojos, mirar a nuestros hijos y ver cómo parten al colegio, cómo trabajan, cómo se esfuerzan por ser buenas personas, cómo se santifican, cómo buscan a Dios, cómo le quieren honrar. Díganme, ¿acaso no es un milagro? Claro que es un milagro. Claro que es un milagro. En un mundo completamente corrupto, hermano. Vivo en la José María Caro, en Los Espejos, Santiago de Chile. En una población marginada, hermano, donde en cada esquina prácticamente hay drogadicción, hay narcotráfico y es terrible. Y hay delincuencia. Triste y lamentablemente. Pero mis hijos buscan a Dios, aman al Señor. Y es a eso, hay de ellos si no lo hacen, hermano. Hay de ellos si no lo hacen. Dígame si no es un milagro eso. En un mundo perverso, corrupto completamente por Satanás, Jehová le reprenda. Pero estamos ahí nosotros, tú, usted y yo, sirviendo al Señor. Hermano, pudiendo estar viendo una película ahora, estamos acá. En esto que es una bendita locura, hermano. Y que somos hermanos en Cristo. Que usted de donde quiera que me esté viendo, México, Argentina, Uruguay, Honduras, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Norteamérica, de tantos lados que se reúnen, hermanos, para compartir esta palabra. Que no se, escuchen mi iglesia amada, que no sean los afanes de este siglo. No nos afanemos, hermano, no queda nada. Y aunque quedara muchos años, la palabra dice que tenemos que ser sobrios. 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 Cuando seamos sobrios, nos daremos cuenta que no nos falta nada, que nos sobra tanto que podemos darle a aquellos que necesitan. Pero estamos tan afanados, hermanos, aún así, usted y yo vivimos afanados. Tonta y estúpidamente, discúlpeme la expresión, afanados, hermano, afanados por este siglo. Pero los afanes de este siglo, dice Marcos 4:19, y el engaño de la riqueza, hermano, lo dice nuestro Dios, el engaño de la riqueza. Es un engaño las riquezas. Es un engaño las riquezas. Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Entonces el problema no es escuchar o no escuchar, no es el doble, no, sino es el afán de querer cosas de este mundo. Ese es el problema. Vivir afanado, el desear lo mejor para nuestros hijos. Hermanos, tenemos testimonio de hermanos, no es necesario que lo responda o lo repita, más bien dicho. Hermanos, de personas que han dicho en el chat, esperando y deseando que mi hijo, que mi hija sea una profesional, la perdí en el mundo. Qué triste es eso, hermano. ¿Por qué? Porque este mundo nos ha llevado a eso. Antes de enseñarle, instruye al niño en su camino. Hermano, para que sea, cuando sea viejo, cual sea la carrera que quiera tomar, cual sea lo que quiera emprender, cual sea el camino, instruye al niño en su, hermano, no lo que usted quiere, en su camino, dice la palabra. Pero que sea un buen siervo de Dios, una mujer temerosa del Señor,
sobria, que se vista sensata, delicada y sobriamente, honrando al Señor, como corresponde un siervo y una hija de Dios. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias y otras cosas entran y ahogan la palabra de Dios, ¿sí? Y se hace infructuosa. 20 termino exponiendo este título. Perdón. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Escuchen ahora. Escuchen esta revelación tremenda, hermano. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Entonces, es acá donde usted tiene que terminar. ¿Dónde ha caído esa semilla en usted? Somos buena tierra, estamos cimentados cuando viene la tribulación, el día malo, los conflictos. Perseveramos, ¿sí? No nos ahoga el sol, los afanes de la vida no nos ahogan. Es algo que usted y yo tenemos que determinar. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Un corazón correcto, justo delante de Dios. Y los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Escuchen esto, porque esto es tremendo. Y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué significa eso? Que no todos, madurarán de la misma manera, pero va a haber una madurez, va a haber un crecimiento. Hermano, no es posible que de un año para atrás, usted siendo cristiano sea el mismo. No es posible. No es correcto. Usted por lo menos un 30% habrá avanzado. Esa semilla tuvo que haber dado fruto al 30 o al 60. ¡Wow, hermano! ¿Sabe que usted de aquí un año atrás? ¡Qué tremendo! Y al 100 por uno. Hay una transformación, hermano, y Dios trabaja así. Hay personas en las cuales yo les puedo dar testimonio de aquello, de cómo Dios transforma la vida de una persona de la noche a la mañana de una manera impresionante. ¿Por qué con algunos lo hace y con otros no? Dios sabrá su propósito. Podríamos filosofar y suponer tantas cosas. Dios sabrá el por qué. Pero ciertamente un cristiano va creciendo, no practica el pecado. De un año para atrás no somos los mismos. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir madurando. No somos los mismos. No podemos ser los mismos. Un año atrás. Sí, hermano, llevo 10 años. 10 años. Sí, mi congregación 10 años. Y enseña a otro, está a cargo de una clase. Usted. No, bueno, asisto los domingos. 10 años, hermano. Por eso dije de un principio, esta parábola para mí es tremenda. Es de una revelación maravillosa, porque debería darnos la posibilidad de comprender qué clase de cristianos son, cómo ha caído la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Somos transformadores de nuestra casa? Si la única persona que hay en casa, cristiana, sirviendo a Dios, buscando del Señor toda la semana, soy yo, si es usted, mis hijos, ¿Ven ese cambio en mi vida? Pero cambio para bien, hermano. No una persona legalista. No una persona que los obligue. No. Que sus hijos le vean que son una persona de oración. Una persona que en su boca siempre tiene palabras de edificación. Palabras positivas. Palabras de bendición, edificante. Una persona que construya con su palabra. Que aliente, que motiva, que sea de bendición. Que en sus labios sea una persona que Cristo esté en su corazón. Hermano, la palabra dice que de lo que abunda en nuestro corazón habla nuestra boca. Si usted está todo el día hablando de fútbol es porque en su corazón la idolatría es el fútbol. Si usted está todo el día hablando de vehículos es porque en su corazón lo único que hay es vehículo. Lo único. No hay otra cosa. De lo que abunda, y si usted todo el día habla de Cristo, porque su corazón está lleno de Cristo. Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestras familias, ¿qué ven en nosotros? Normal que se nos alejen. No conocen a Dios. O se nos alejan porque somos legalistas. O se nos alejan porque somos estos fariseos que están constantemente mirando a Jesucristo, apuntándolo, criticándole, ¿sí? Más preocupados porque obraba en Shabbat, más que guardándose para el Señor. Cuando obraba y hacía cosas de bien, hermano. Restauraba, transformaba vida, hacía obras buenas. El Padre se glorificaba en el Hijo, a través del Hijo en las obras que Él hacía. Somos religiosos.
Hermanos, estoy a su servicio. Dudas, preguntas, consultas. Les leo. Y es así como finaliza esta primera parte. Espero que haya sido de bendición. Que la disfruten, hermanos. Y gracias por compartir, por dejar su like y apoyar mi contenido.